Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a trabajar con una aplicación llamada Microsoft Access, que está disponible en cualquier computadora que tenga acceso a la paquetería de Microsoft. Y lo vamos a hacer para trabajar un poco con la parte de localizar, exportar y analizar bases de datos desde su conformación de microdatos, es decir, desde la parte individual de cada una de las partes que conforman este pues gran conglomerado de datos. En esta ocasión, pues nosotros lo vamos a estar trabajando para poderlo hacer funcional en el campo profesional del periodismo de datos, una corriente pues sin lugar a dudas novedosa, pero además pues todavía con mucho que mejorar y con mucho que implementar a lo que venimos denominando como el periodismo tradicional. Entonces, hoy vamos a trabajar con la parte de Access y antes de iniciar a trabajar, solo me gustaría decir que esto puede trabajarse de una manera también funcional desde Excel. Para quienes tengan mayor manejo de Excel, no habría ningún problema en hacerlo. Simple y sencillamente hoy lo vamos a hacer desde Access porque pues la mayoría de los archivos que vamos a localizar en Internet van a estar más apegados a ello. Entonces, déjenme nada más, aquí batallamos un poco con la lentitud. Si en algún momento ven que mi pantalla se frisea, este, eh, yo igual seguiré tratando de sacar adelante la grabación. Bien, el primer paso que vamos a hacer ahora es, para aprender a hacer análisis de bases de datos, primero necesitamos saber localizar las bases de datos. En esta ocasión, bueno, localizados aquí en territorio mexicano, para quienes estamos dentro del país, sabemos perfectamente lo que significa el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que, bueno, pues reúne una gran cantidad de datos de numerosos estudios sociodemográficos que se realizan aquí. El principal de ellos, y creo que con el que más tenemos acceso, perdón, conocimiento nosotros es con el censo. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es, como primer paso, vamos entonces a irnos aquí a la parte del buscador, de cualquiera que sea nuestro buscador, Google, Yahoo, etcétera. Yo les recomiendo que lo hagan en Google por la parte de la eficiencia o la eficacia que pueda llegar a tener en el motor de búsqueda, ¿no? Entonces, el motor de búsqueda con el que vamos a partir es este que tienen aquí. Vamos a poner INEGI base de datos, microdatos, porque lo que queremos es que nos arroje este sitio, ¿no? Este que está por aquí, al cual le vamos a dar clic y esto lo que nos va a hacer es no llevarnos directamente a la página de INEGI, sino más bien llevarnos específicamente a la página de consulta de todas las bases de datos que tiene el INEGI. Entonces, lo que va a hacer es que nos va a desplegar esta pantalla que vemos aquí y si nosotros damos un poco la parte del mouse hacia abajo, podremos darnos cuenta que hay una gran cantidad de bases de datos. Ustedes podrán ver, darse cuenta aquí por el tamaño del visor, ¿no? Que hay un sinfín de bases de datos. Hay censos económicos, conteos poblacionales, datos sobre centros de noticias, datos sobre género, o sea, hay un sinfín de datos, ¿no? Entonces, para la parte del desarrollo del periodismo de datos es importante de alguna manera conocer este tipo de información porque la podemos encontrar gratis, ¿no? O sea, como dato abierto, como dato público en la red, ¿no? Sobre todo de parte de las instituciones públicas, pero además es importante porque aprendemos entonces a tener otro tipo de fuente de información, es decir, el periodismo tradicional generalmente busca la parte del periodismo declarativo, ¿no? Es decir, la fuente a poder darnos un dato duro, quizás aproximado, impreciso, pero lo que hacemos con las bases de datos es analizar directamente el fenómeno que estamos tratando de localizar y poder hacer algunas inferencias o deducciones desde estos datos que vamos a empezar a agrupar y por supuesto a interpretar desde las diferentes consultas que vamos a hacer. Entonces, vamos a entrar a esta página y hoy para el ejercicio, o sea, de esta clase, vamos a trabajar con encuestas de género. Entonces, aquí ustedes pueden trabajar con la base de datos que ustedes quieran. Nosotros en esta ocasión, ¿no? Y o sea, para dato contextual, para quienes quizás lleguen a este video y no tengan idea de, o sea, de qué estamos haciendo, o sea, para quienes hemos estado llevando la continuidad de este curso de periodismo en la Universidad Autónoma de Baja California, vamos a entender por qué es que vamos eligiendo este tipo de bases de datos. En esta ocasión hemos venido trabajando continuamente con bases de género,
¿sí? Y específicamente hemos trabajado con la Endire. Pero lo que quiero que aprendan aquí es que ustedes pueden buscar cualquier, o sea, cualquier palabra, cualquier motor de búsqueda, este, relacionado con el tema que ustedes estén buscando. Por ejemplo, yo puedo poner aquí servicios públicos, ¿no? Y darle buscar y la base de datos automáticamente me va a buscar todas las bases de datos que hablen de ese tema, ¿no? Entonces, si se fijan, se empieza a filtrar la base de datos, ¿no? Encontró 44 bases de datos, aquí tenemos el numerito, que hablan sobre eso, ¿no? Entonces ya nosotros podemos encontrar el instrumento, es decir, INEGI, en este caso en particular, maneja instrumentos de medición a los cuales les va llamando de diferente manera para que quienes se dedican o en algún momento nos dedicamos a esta parte de analizar datos abiertos, sepamos de qué estamos leyendo o interpretando, ¿no? En este caso, bueno, vamos a seguir en sintonía, trabajando con la parte de género, y entonces nos vamos a dar cuenta que INEGI nos arroja dos bases de datos. Nosotros hemos estado trabajando con esta, la segunda, que es la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Y lo que vamos a hacer es darle clic, es decir, vamos a ir a la base de datos. Entonces llegamos a la base de datos, vamos el cursor un poco hacia abajo y nos vamos a dar cuenta que hay una serie de opciones, ¿no? Es decir, hay un menú que nos habla sobre la documentación presente para esta base de datos. Es decir, estamos ante un instrumento digital que tiene numerosos apartados y componentes que nos van a servir para hacer análisis de diferente manera. El más común, ¿no? Y quizás el más rápido que se pueda utilizar, sobre todo en este campo del periodismo de datos, puede ser el de los datos abiertos, ¿no? Porque de alguna manera nos arroja ya algunos elementos eh, ya previamente analizados, ¿no? O previamente agrupados o previamente sintonizados. Pero nosotros lo que queremos es hacer nuestras propias observaciones, es decir, de los análisis institucionales, de las lecturas que se hacen a través de este tipo de organismos públicos, instituciones, etcétera, pues no siempre se hacen las lecturas que uno como periodista busca, ¿no? Sobre todo aquellas que pueden llegar a ser un poco más controversiales, ¿no? Para el trabajo que están realizando desde la función pública, específicamente la parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos aquí a la parte de microdatos. La parte de microdatos quiere decir que nosotros vamos a tener acceso a esa base de datos que se construyó mediante el instrumento aplicado y nos va a permitir ver los datos en versión micro, es decir, uno por uno, ¿no? Es decir, en la cantidad de encuestados que hizo el INEGI sobre ese instrumento en específico, nosotros podremos ir revisando a cada uno de los encuestados o encuestadas y ver las respuestas que dieron en cada una de las categorías. Y eso nos va a permitir, de alguna manera, hacer observaciones tanto estadísticas, es decir, cuantitativas, ¿no? Si hablamos un poco de metodología, pero también nos va a permitir hacer observaciones cualitativas, ¿no? Y quizás nos encontremos con datos que nos puedan servir para hacer, o sea, un seguimiento informativo interesante sobre ese tipo de cuestiones cualitativas que generalmente son las que solemos ignorar, no porque no sean importantes, sino porque a veces la rapidez y la inmediatez con la que el periodismo trabaja en la práctica desde los medios de comunicación, pues como que no deja que hagamos toda esta metodología en paz, ¿no? Sobre todo un periodista que tiene que entregar 4 notas al día. Entonces, vamos a venir aquí a la parte de microdatos y lo que vamos a hacer entonces es explorar primero los resultados que nos acaba de aventar. Si ustedes se fijan, aquí nos dice 3 tipos de datos que nos aventó, ¿no? Por una parte nos habla de la base de datos y si ustedes se fijan, ¿no? Nos dice el periodo, es decir, este instrumento, ¿no? O sea, aunque fue aplicado en 2022, ¿no? Nos va a arrojar resultados hasta 2021. Ese es un dato importante porque nosotros entonces tenemos que tener en consideración que lo que vamos a interpretar de esta base de datos tiene que estar temporalizado hasta 2021. Es decir, no podemos correr a elaborar una nota informativa en este momento con los datos de la ENDIRE, hablando, o sea, de lo que en 2023 sucede con la encuesta sobre la dinámica de parejas, que es de lo que trata esta encuesta. ¿Por qué? Porque así no es como sucede, ¿no? O sea, es decir, no es 2023, es 2021. Entonces, ojo con eso, porque en la parte de la precisión de los datos, sobre todo al hacer periodismo, es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, aquí en la base de datos, si ustedes se fijan, nos aparecen diversos tipos de extensiones. Esto no es otra cosa más que diferentes formatos, ¿no? Que nos permite descargar a nosotros para poderlo procesar con diferentes programas, con diferentes software. Nosotros vamos a trabajar en este caso con Access,
porque es uno de los más amigables para este trabajo que vamos a hacer y porque es gratuito, ¿no? Porque es el que viene en la paquetería ya previamente instalada en nuestras computadoras. Pero pues hay otras extensiones que podemos usar con software un poco más sofisticados, quizás de un costo más elevado y que quizás utilizan algunos, ahora sí que, pues, no sé, científicos, académicos o personas que sí se dedican a esta parte de la ciencia de datos y que trabajan mucho con ellos y que por ende el costo les puede hacer benéfico, ¿no? Pero en este caso, nosotros vamos a encontrar estas extensiones y nosotros para trabajar en Access vamos a trabajar con esta extensión que se llama DBF, ¿no? Que es Database File. Entonces lo que vamos a hacer es descargar, le vamos a dar clic aquí, ¿no? Esa flechita que tiene ahí no es otra cosa más que el descargado. Y lo que va a suceder es que a nosotros, ¿no? Le vamos a dar un tiempo para que se descargue, pero lo que va a suceder es que nos va a descargar un archivo, ¿no? En zip, ¿no? O en RAR, dependiendo también de cuál tengan en su computadora, ¿no? O sea, cuál tipo de compresor de carpetas tengan. En este caso, a mí me está aventando una carpeta comprimida. Eso quiere decir que antes de poder procesarla, voy a tener que eh, este, extraerla por completo y ya después trabajar con ella, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan consideración de dónde van a colocar la carpeta que descargaron y después dónde van a extraer los documentos, porque a la hora de exportarlos a la base de datos en Access, vamos a necesitar tener esa información, ¿sí? Es decir, vamos a necesitar saber en dónde está para poderla localizar, sobre todo la parte de la extracción, porque muchas veces localizamos el archivo descargado más no el extraído, y eso nos genera problemas, ¿no? A la hora de querer exportar. Entonces, es muy importante que bajemos la base de datos, pero también, ojo, es muy importante que siempre que bajemos una base de datos, al menos del INEGI, ¿no? Yo, en mi caso particular, he trabajado con algunas otras bases de datos en otros servidores nacionales e internacionales y la mayoría cumple con el requisito de tener un manual, ¿no? Un descriptor de archivos, que es el que nos va a decir qué significa cada una de las preguntas o de los campos o columnas que va a tener nuestra base de datos para saber interpretarlo, porque a veces viene con claves, ¿no? Y no sabemos cuál fue la pregunta que se hizo ahí y mucho menos la respuesta, porque la respuesta generalmente viene codificada en unos, ¿no? En números, perdón. O sea, viene en sistema binario. Ahorita vamos a ver, verán, ahorita vamos a empezar a hacer esa parte, pero lo que es importante es que ustedes también descarguen este descriptor, es decir, que lo localicen y lo descarguen para que ustedes puedan ir al mismo tiempo que realizan las consultas y el análisis, ustedes puedan ir revisando qué significa cada una de esas partes, ¿ok? Entonces, yo voy a dejar documento aquí. Tiene 733 cuartillas de extensión. No se preocupen, no hay necesidad de leerlas todas de un golpe. Nosotros con una búsqueda de control F podemos ir localizando los datos que queremos ir conforme vayamos haciendo la consulta. Generalmente lo vamos a ir haciendo al momento y quizás en otro video en donde explique ya cómo ir directamente a hacer consultas tanto básicas como sofisticadas, ahí estaremos usando este documento, pero es importante que ya lo tengan ahí a la mano, o sea, antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque ese lo van a localizar justo debajo, ¿no? O justo en la misma carátula en donde van a localizar su base de datos. Ahora, una vez que tenemos la base de datos, es importante entonces que nos vayamos a donde se bajó, que en este caso a mí se me vino a descargas, ¿no? Que me muestre la carpeta y entonces lo que hay que hacer es con un con un clic derecho en el mouse, nosotros vamos a ver, ¿sí? Vamos a extraer todo, ¿ok? Entonces le vamos a dar extraer todo y automáticamente se nos va a generar una nueva carpeta, ¿sí? O sea, con ya los archivos disponibles, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer, ¿no? En este caso yo ya he extraído esta carpeta previamente porque ya he trabajado con ella, entonces lo voy a dejar ahí, no importa que se vuelva a extraer para que ustedes vayan viendo cómo es el ejercicio, pero más o menos lo que va a pasar es esto, ¿no? O sea, se les va a abrir, miren, ¿no? Una carpeta como esta que está aquí, ¿no? Es decir, una tiene un zip y la otra no, ¿verdad? Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Cuando yo entro a esa carpeta, ¿no? En este caso, la carpeta todavía no tiene mucho porque apenas se está extrayendo, ¿no? Pero lo que voy a encontrarme en esa carpeta van a ser tablas, es decir,
cada base de datos está conformada por diferentes tablas, es decir, por diferentes apartados que quizás fueron utilizados o aplicados durante la encuesta o el instrumento en cuestión que se registró. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que yo me doy cuenta es que tengo alrededor de 1, 2, 3, tengo 10 tablas, ¿no? Por lo menos de datos, ¿no? O sea, es decir, o sea, hay más instrumentos. Por aquí, por ejemplo, veo, miren, por ejemplo, aquí hay, es que apenas se están extrayendo. Miren, por ejemplo, aquí hay uno general, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí los que me sirven son, aquí está, ¿no? A mí los que me sirven son estos, ¿no? Miren, los que tienen numeración. Por ejemplo, aquí está la tabla 10, aquí está la tabla 8, aquí está la 7, aquí está la 6, aquí está la 5, aquí está la 9. Es decir, son los apartados de la encuesta, ¿no? Entonces, todos los demás, de alguna manera, miren, tiene 12. No había checado que tenía más. Bueno, y este que está por aquí es el 20, ¿verdad? El que les dije que era el 10. Sí, me retracto, lo siento. Este de aquí, por aquí arriba, es el 20. Entonces, estamos, por ejemplo, ante una base de datos extensa. Y eso quiere decir que nosotros vamos a tener que hacer 20 exportaciones a Access, no en diferentes archivos, en uno solo, que lo que vamos a hacer es exportar la base de datos, ¿no? Entonces, vamos a proceder entonces a exportar la base de datos, que es nuestro primer, quizás trabajo más elaborado, ¿no? Entonces, váyanse a su inicio. Yo en este caso me voy a ir aquí y voy a buscar, con la palabra Access, voy a buscar el software, ¿no? Que aquí está la aplicación. Aquí a ustedes les va a aparecer con este icono o dependiendo del Windows que tengan, que esté un poco menos o más actualizado, les va a aparecer un símbolo parecido con una llavecita, ¿no? Es el mismo. Entonces, le vamos a dar a abrir, ¿no? Le vamos a dar un doble clic y vamos a dejar que se abra solo, pero todavía no vamos a hacer nada, porque Access, a diferencia de otros software de Microsoft, a Access hay que primero generarle un archivo, es decir, guardar un archivo nuevo en el que vamos a trabajar antes de empezar a trabajar. O sea, en Word, en Excel y en PowerPoint, por ejemplo, nosotros podemos empezar a generar el archivo en blanco, o sea, sin guardarlo, y ya después darle guardar o guardar como y generarlo. Aquí no. Aquí cuando le damos a la base de datos, ¿no? Le vamos a dar doble clic y automáticamente nos va a pedir, ¿no? O sea, aquí base de datos en blanco y nos va a pedir el nombre del archivo. Es importante que se lo pongan de una vez, porque si lo dejan así, quizás lo puedan cambiar después, pero le pueden generar algún tipo de error o modificación inerte a la base de datos, ¿no? Entonces no queremos eso. Entonces le vamos a poner aquí, yo le voy a poner en mi caso prueba 3 porque ya llevo varias archivadas con las clases que hemos estado dando. Pero yo le voy a 3 y le voy a poner crear. Y entonces esta va a ser mi base de datos. Aquí, si ustedes se fijan en la parte superior izquierda, aparece el nombre de la base de datos y aparece en blanco. Entonces, lo que yo voy a hacer es generar tablas. Aquí en la parte izquierda está la sección de tablas. Lo que yo necesito hacer para poder analizar el instrumento de la Endire es que necesito exportar las tablas. Ahora, como el ejercicio tiene como objetivo que ustedes aprendan a hacer exportaciones, es decir, localizaciones de la base de datos y exportaciones, lo que vamos a hacer ahorita solamente es exportar un par de tablas para que ustedes vean cómo se hace. Y una vez que lo dominen, ustedes puedan seguir solos o solas haciendo el total de exportaciones. Es importante que ustedes también tengan en cuenta, ¿no? Acá en su instrumento, es decir, en el documento donde está explicada la base de datos. Es importante que ustedes sepan que al explorar un poco este documento, si ustedes se dan cuenta que nada más necesitan indagar sobre datos que están en 3 tablas y no en las 20, pues no va a ser necesario bajar las 20, es decir, no va a ser necesario exportar las 20 tablas al Access. ¿Por qué? Porque solo vamos a exportar las que necesitamos consultar. Entonces, ¿cómo voy a exportar tablas? No, lo primero que tengo que aprender es a exportar tablas. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a ir al menú de la parte superior y voy a buscar una opción que dice datos externos. Yo en mi caso la tengo en la cuarta, tengo archivo, inicio, crear y tengo datos externos, ¿no? Entonces le voy a picar a datos externos y automáticamente mi menú se va a modificar. Y entonces me da numerosas opciones. Por ejemplo, me dice que si quiero usar importaciones que ya tenga guardadas,
me da, por ejemplo, aquí exportaciones de bases de datos realizadas en Excel. Es decir, si ustedes les pasan un archivo, o sea, una serie de tablas que están en Excel, ustedes la pueden exportar a Access directamente sin necesidad de pasarla por este tipo de formato database file, ¿no? O sea, el database file es solamente otro tipo de formato que se utiliza para grandes cantidades de información, ¿no? Entonces, lo que yo voy a utilizar aquí, lo que yo necesito es aquí en este simbolito de más, yo le voy a desplegar y me voy a dar cuenta que me da otras opciones. Y aquí yo tengo uno que dice archivo de database, es decir, es este que yo acabo de descargar, que es el DBF, ¿no? El DBF. Entonces, le voy a dar clic en archivo de database y entonces me dice examinar, ¿no? Le voy a dar examinar y me voy a ir a la parte en donde extraje mi carpeta, ¿no? Que yo en este caso yo lo hice en descargas. Entonces yo aquí tengo mi carpeta, ¿sí? Me voy a las tablas y yo quiero que me descargue la tabla 20, ¿ok? Yo voy a trabajar directamente con la tabla 20, entonces yo en este momento quiero la tabla 20. La selecciono, le doy guardar y si se fijan, miren, el tipo de archivo es database, no importa, así lo estamos exportando. Le damos guardar, nos vamos a aceptar y entonces nos dice que el archivo ya existe, ¿no? Entonces, caray, pues si no hemos exportado nada, ¿no? O sea, ¿cómo es que ya existe? Bueno, lo que pasa es que por default, si ustedes se fijan aquí en la parte izquierda, por default ya existe una tabla, ¿sí? O sea, una tabla 1, que es la primera con la que el programa abre. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve esta tabla en blanco, me sirve la que yo necesito, ¿no? Entonces, le voy a poner cerrar, ¿no? Y entonces, vamos a ver si me la dio. Ok, no me la dio. Miren, fíjense bien, ¿no? Aquí tengo yo y no la tengo. Entonces, como no la tengo, vamos a hacer otro procedimiento, ¿sí? Vamos a ponerle aquí en la parte superior, ¿sí? Yo le voy a dar crear y voy a crear una tabla, ¿ok? Le voy a dar aquí en tabla, ¿sí? Y me va a abrir una tabla 2, ¿sí? Pero si yo hago este procedimiento, me va a pasar lo mismo que me acaba de pasar con la tabla 1, es decir, que no me generó ninguna exportación. Me dijo que sí el software, pero no me la generó, o sea, no está la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí en la parte de datos externos hay otra opción a la izquierda que dice nuevo origen de datos. Y entonces voy a desplegar, ¿sí? Y aquí dice de una base de datos, ¿sí? Y entonces me despliega y a mero abajo me dice un archivo de database, es decir, lo mismo que me decía en la parte acá del más. Entonces le voy a dar aquí, me va a abrir exactamente la misma, pero ahora me cambia el buscador, miren, ¿se fijan? Ahora sí me está leyendo la base de datos completa que acabamos de extraer. Entonces yo quiero la 20, le voy a poner aquí seleccionar, abrir, ¿sí? Y le voy a dar aceptar. Y en ese momento, ¿sí? Está procesando, si se fijan, en ese momento me debe de aparecer aquí aquí, cerrar. En el lado izquierdo me debe de aparecer mi nueva tabla. ¿Ya vieron? Aquí acaba de aparecer. Entonces yo le doy doble clic y automáticamente me aparecen los datos de la tabla. Ahora, necesito exportar otra y como ya me di cuenta que exportando directamente de aquí del más no me da la opción, lo que voy a hacer entonces es que lo voy a exportar nuevamente de aquí, de nuevo origen de datos. Voy a exportar otra base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que tengo 20, ¿sí? O sea, en la base de datos de la Endire hay 20 tablas. Yo voy a exportar la 20 y en este caso, por ejemplo, quiero exportar la 7 porque es con la que yo quiero trabajar porque ya la he revisado previamente. Entonces le doy a aceptar, procesa, me va a dar una ventanita que diga cerrar ahorita. Déjenla, aquí está leyendo. Ok, cerrar y automáticamente, miren, me apareció la tabla 7. Entonces, esta es la forma en la que nosotros exportamos las tablas. Las tablas me van apareciendo aquí en la parte de arriba, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, darle aquí a la tabla, clic derecho, y le puedo dar cerrar. Y ya me la quita de aquí para no estarla viendo. Puedo cerrar esta también, ¿sí? Y no pasa nada. Pero estas dos tablas que no tienen datos, yo le voy a dar a cerrar, ¿sí? Y se van a ir. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Pero, por ejemplo, si yo empiezo a escribir en esta, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera cerrarla, me va a preguntar si la quiero guardar.
¿ok? Entonces yo puedo decirle sí, no, incluso, miren, por ejemplo, lo voy a quitar y le puedo dar clic derecho y le puedo dar este es guardar tabla y me va a decir cómo quieres que se llame la tabla. Entonces yo le voy a poner prueba porque no tiene ningún nombre, ¿no? Entonces ya la tabla aquí cambió de nombre en la parte izquierda y aquí en la pestañita. Y entonces ahora sí la puedo cerrar. Entonces yo voy a empezar a exportar mis tablas aquí en la parte izquierda para poder trabajar con ellas. Pero la lectura la vamos a ver ahorita, o sea, en una continuación del video para que vean qué es lo que significan estos números, ¿no? Es decir, tenemos 1, 2, 3, no sabemos, pero en el manual nos va a decir. Entonces, vamos a exportar una tercera tabla, nada más para que quede claro el ejercicio. Ya tenemos tabla 8 abierta, tenemos tabla 20 abierta y vamos a irnos aquí a la parte superior de nuevo, nuevo origen de datos, ¿sí? De una base de datos, archivo database y vamos a exportar ahora, tengo la 7, la 10, quiero la 8, ¿ok? Entonces la voy a buscar, miren, aquí está, ¿sí? Y le doy, yo puedo buscar la que yo quiera. Si ustedes se fijan en la pantalla, ustedes pueden desplegar la que ustedes quieran. Yo la 8. Entonces ya le doy aquí, le doy a aceptar. Está leyendo, miren, acá en la parte inferior derecha, está cargando los datos. Son muchos datos. Ahorita vamos a ver cuántos son para que se den una idea de con cuántos datos vamos a trabajar, quizás para una nota informativa, ¿no? Que quizás pueda sonar abrumador, pero es por demás enriquecedor para estas nuevas tendencias de periodismo. Miren, aquí está el numerito. En la parte inferior izquierda hay un contador que nos dice cuántos hay. Miren, aquí está mi cursor, ¿ya lo vieron? Es 110,127 renglones. Es decir, hay 110,127 encuestados o encuestadas, ¿no? En este instrumento, o sea, que se está tratando de analizar. Entonces, estamos hablando de que vamos a analizar tablas con 110,127 reactivos para empezar a hacer consultas, para tener información directa de las fuentes informativas de datos que están disponibles como dato abierto público en las bases de datos del gobierno federal, en este caso del INEGI. Entonces, por hoy, o sea, por esta parte, este es el proceso de localizar bases de datos. Acuérdense que la localización es directamente en la base de datos del INEGI, ¿no? Ustedes pueden trabajar con las bases de datos que ustedes quieran. En este caso lo estamos haciendo aquí para llevar un seguimiento lógico y después aprendemos a exportarlas a la parte del Access para poder empezar a trabajar con ellas. Entonces, en un próximo video seguimos haciendo la parte de las consultas. Y bueno, si el video les ha gustado, denle like, se los agradeceré y ahí denme un follow para poder empezar a generar mayor conocimiento sobre esta nueva tendencia.